Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Muy Positivo y tratando un tema bien interesante. Se trata de teología de la liberación. Un invitado, como siempre, extraordinario. Pero tengo dos compañeras de sede, Martica Giral y también Nidia López, que nos acompañan aquí. Bueno, ya sabemos quién es el invitado, el pastor Edgar Castaño, presidente de Sedecol, Confederación Evangélica de Colombia, al igual que la Sociedad Bíblica Colombiana, y un gestor importante aquí a nivel de la Iglesia Bautista a nivel nacional. O sea que es de verdad un gran invitado y muchas gracias, sí, Pastor Edgar, por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, pues vamos a dar entrada a un preámbulo de lo que significa teología de la liberación. Parece que es un tema puntual para lo que estamos viviendo en Colombia y hacia dónde se dirige realmente la Iglesia Cristiana a nivel nacional. Sería muy interesante, Pastor, que nos baje el tema, ¿no? a nivel de comprensión, para que veamos qué es lo que se mueve, ¿no? Detrás de bambalinas, podría decir alguien por ahí. Bienvenido, Pastor, lo dejamos a usted para que haga su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo creo que hablar hoy de la teología de la liberación es volver muchos años atrás, pero también estar muy actualizado, porque en este momento la teología de la liberación tendría mucha pertenencia. Es decir, cuando hablamos de teología de la liberación estamos hablando de una corriente teológica cristiana. Y esta corriente teológica cristiana surge de algunas reflexiones teológicas en dos eventos muy importantes en Colombia. Aquí quiero hacer un marquito muy básico. Uno sería el Concilio Vaticano II, que se sucedió en Colombia, y el otro es la Conferencia de Medellín. En esos dos eventos surge la teología de la liberación, surge el pensamiento liberador. Eso fue más o menos en el 1968. Yo estaba todavía muchacho, yo creo que estaba como adolescente cuando la teología de la liberación era muy querida, los teólogos latinoamericanos especialmente comenzaron a revolucionarse un poco, porque la teología que tendríamos hasta ese momento era una teología venida de Alemania, que es una buena teología, ¿no? Una teología venida de los Estados Unidos. Los teólogos que leíamos para ese periodo de la historia eran los teólogos de Alemania y los teólogos de Estados Unidos, y los libros que leíamos eran los libros de San Agustín, los comentarios de ciertos personajes de la Edad Media. Entonces llegó un momento donde comenzó a surgir en el Concilio Vaticano II y en Medellín, también podemos hablar de Puebla, donde se comenzó a generar un pensamiento donde el enfoque de la teología era la opción por los pobres, buscando fundamentación de que los pobres fueran personas validadas, fueran personas liberadas, fueran personas respetadas, y la teología de la liberación tomó las ciencias sociales para fortalecer sus principios. Desde ahí entonces comienza a pensarse que la teología de la liberación de pronto no era una teología, sino que era más bien una sociología, era una filosofía del pensamiento, ¿cierto? Pero ¿qué lo hizo que fuera una teología? Que hubo pensadores importantes cristianos que quisieron construir una estructura de teología de la liberación. Hubo pensamientos, hubo materiales como el Gaudium et Spes, por ejemplo, que surgió precisamente del Vaticano, y el punto de este concilio, de esta encíclica, era la Iglesia y el mundo contemporáneo, cómo la Iglesia tenía que entender el mundo contemporáneo. Después encontramos otra encíclica que se llamó el Populorium Progressio, es decir, el progreso de lo popular, el progreso de la sociedad, el progreso del pueblo. Este era un compromiso de la Iglesia con el pobre. Entonces toda la reflexión se fue dando en ese nivel de liberar al pobre de su pobreza. Y eso precisamente entró en unas categorías que de pronto en el momento no eran muy aceptadas, y es la categoría marxista. Entonces los marxistas como que hicieron su aporte a la teología de la liberación. Entonces el pensamiento teológico va por un lado,
la interpretación bíblica va por otra, las encíclicas van por otra, y el marxismo entra también a acompañar esto. Así que la teología de la liberación entonces se convierte en un pensamiento que para algunos era muy importante porque era la teología del pueblo para el pueblo, era la teología latinoamericana, y orgullosos de la teología latinoamericana. Y habían personajes, teólogos, líderes que aportaban mucho, escribieron mucho. Esa etapa de la teología fue de mucha escritura. Lo que pasa es que se fue muriendo poco a poco, porque también fueron muriendo los ideólogos. Una persona como Enrique Dussel, por ejemplo, un teólogo como Alves, unos teólogos que ahí también hubo mucho aporte de los cristianos del Brasil, porque ellos comenzaron a trabajar mucho las favelas, la pobreza, y habían dos hermanos, los hermanos Bosch, se llamaban los hermanos Bosch, que aportaron mucho a la teología de la liberación. Y entonces esto se fue convirtiendo en toda una estructura, en todo un pensamiento como de esa época, y se fue intercalando en pensamientos académicos. Entonces la teología de la liberación se volvió una teología que, si bien era cierto, venía del pueblo, también fue una teología para enseñarle al pueblo, y de ahí vino la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la liberación, y apareció Pablo Freire como uno de los grandes ponentes educativos para la teología de la liberación, para la educación liberadora. Y este es un personaje que, en mi opinión, hizo muchos aportes para que el hombre sea libre a través de la educación. Pablo Freire siempre sostuvo que todos tenemos algo que aportar, algo que decir, algo que hacer, y desde esa perspectiva la teología de la liberación es la teología que le da como vigencia a la gente, reconoce los desacuerdos, acepta el desacuerdo. Más adelante podemos hablar un poquito de qué fue que pasó, por qué la teología de la liberación se mezcló con la salvación es liberación, y ahí comenzamos a tener como una mezcla de conceptos que ya no rimaron con la palabra, porque si bien es cierto la salvación es liberación del pecado, la teología de la liberación no propone la salvación como liberación del pecado, sino la salvación como liberación de la pobreza, del oprimido, del que está explotado. Entonces ahí ya el texto bíblico parece que fuera forzado, ¿cierto? Y entonces comienza a dejarse la teología de la liberación a un lado, y hoy pues una teología que en mi opinión hubiese sido muy bueno mantenerla, pero haberla vuelto más bibliocéntrica, porque la teología de la liberación se salió del bibliocentrismo y se centró en el socialismo, en el pensamiento social, en el hombre como ser humano, en la explotación del hombre, en la riqueza. Entonces ahí creo que perdimos un poco. Pero uno diría, ¿tiene la teología de la liberación algo que aportarle a la teología de hoy? Sí, y mucho, pero no va a caer bien, porque la teología de hoy no es la teología de la liberación, sino la teología de la prosperidad. Es totalmente contrario. Entonces, si yo llego a una iglesia donde lo que se está haciendo énfasis es la prosperidad, la riqueza, usted es bendecido si usted entrega su vida a Dios, si usted es cristiano, usted va a tener muchas cosas, usted va a ser muy reconocido, usted va a tener poder, usted va a tener éxito. La teología de la liberación no habla de la prosperidad, la teología de la liberación habla de la libertad del pobre. Entonces, para liberar al pobre hay que llegar a una conclusión: la pobreza es pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque los ricos han maltratado al pobre, han subyugado al pobre, le han robado la libertad al pobre. Entonces, ¿cómo lo libero? Sacándolo de la pobreza. Y entonces, cuando libero la pobreza, lo libero del pecado y lo salvo. Y pues ustedes saben que la salvación no es ni para los pobres ni para los ricos. La salvación es para toda persona que cree en Cristo y que no tiene que ver con su condición social. Y ahí ven ustedes el ejemplo del joven rico. ¿Sí? Jesús no pudo liberar al joven rico, y cuando digo no pudo es porque él lo vio ir y no le aceptó el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Y por otro lado, Jesús le dice a los ricos que la riqueza no es mala, pero que la actitud nuestra frente a la riqueza sí. Y hoy yo creo que es algo que deberíamos volver a retomar. ¿Cuántas veces en la iglesia la riqueza se está convirtiendo en lo más importante? Y por eso la sociedad hoy nos está pasando la factura, nos está cobrando. Y esta reforma de la reforma tributaria
está buscando a los grandes cristianos ricos, a las grandes iglesias ricas. Lo que pasa es que yo también creo que no hay muchas y el gobierno se va a sorprender cuando comience a investigar todas nuestras iglesias. El 80% de nuestras iglesias luchan para conseguir una silla, para alquilar un lugar, a veces no tienen ni siquiera para pagar al pastor. Entonces van a sorprenderse porque las iglesias ricas no son muchas en nuestro país, hay alguna que otra. ¿Nos puede hablar sobre Gustavo Gutiérrez, exponente de la teología de la liberación? Este hombre, Gustavo Gutiérrez, era un sacerdote, o es un sacerdote, bueno, ya él creo que murió, pero él fue uno de los que estableció como los argumentos. Yo diría que es uno de los teóricos, uno de los que estructuró la teología de la liberación. Es el mejor exponente. Posiblemente otras personas pueden decir que habían otros, y habían otros buenos, pero él es uno de los más reconocidos. Y uno de los pilares que Gustavo Gutiérrez estableció para la teología de la liberación era precisamente esa. La teología de la liberación es una opción preferencial por los pobres. Los pobres tienen preferencia a una sociedad. También él habló de la salvación cristiana. No se puede vivir la liberación sin que haya un cambio en la economía, sin que haya un cambio en la política, sin que haya un cambio en lo social, sin que el hombre sea dignificado frente a estos elementos. Entonces él sostiene que la salvación cristiana tiene que ir de la mano con esto. Y ese es buen aporte para la iglesia de hoy, no porque nuestras iglesias hoy tienen que aprender como la tarea social. Hay muchas iglesias que no tienen tarea social, hay otras que sí lo tienen, y la tarea social de la iglesia es ver un evangelio integral. Es que a veces la iglesia se ha quedado solamente en el evangelio espiritual. Oremos, cantemos, ofrendemos, pero no tiene una tarea donde cubra elementos sociales. Por ejemplo, yo sé que esta iglesia, el Corazón del Padre, tiene una tarea para recuperar la familia, para recuperar a las personas que tienen inclinaciones hacia la homosexualidad, que tienen problemas con su identificación sexual. Esa tarea no es de ustedes, no es de la iglesia, esa tarea es del Estado. El Estado tiene que cuidar el bien, la honra, el desarrollo, la dignidad de los ciudadanos, pero nosotros le hacemos esa tarea al Estado. Por eso hoy estamos diciendo, nuestras iglesias deben tener una opción por la sociedad, una opción por el pobre. Debemos tener programas para el pobre. Por eso las iglesias grandes que no tienen programas para el pobre sí están metidas en un problema, porque fíjese lo que dice el texto bíblico, ¿cierto? Que nosotros somos ¿qué? Sal y luz de la tierra. Sal y luz de la tierra. Nosotros somos esa oportunidad que tenemos como pueblo de sanar la tierra. Y si estas iglesias gigantescas no hacen eso, pues perdieron el concepto de lo para qué estamos, para qué nos hicimos iglesia, ¿sí? De hecho, el concepto, por ejemplo, de la teología de la liberación es que la iglesia es una asamblea de personas. La iglesia surgió como una asamblea, de ahí viene el término eclesía en griego, ¿no? Una asamblea de personas, de ciudadanos. No eran cristianos, simplemente había alguien que salía como voy a hablar de esto que se hace en los barrios, Juntas comunales. las juntas comunales. Entonces llamaban a la persona para tratar de resolver problemas de la ciudad. Así nació la iglesia, como eclesía. Eclesía era llamar para que nos pongamos de acuerdo qué hacemos por la comunidad. Entonces la teología de la liberación hacía mucho énfasis en qué hacer por la comunidad, ¿sí? Y la iglesia aprendió en ese momento a hacer algunas cosas, pero con el paso del tiempo lo fue perdiendo, ¿cierto? Y hoy la iglesia no hace mucho trabajo comunitario. ¿Cuál fue la última vez que de pronto nosotros como pastores predicamos un mensaje sobre el trabajo comunitario, sobre ir a arreglar un parque, sobre atender las personas que están en adicciones, sobre ayudar a las personas que vienen en la calle, ¿sí? Yo ahora me estoy acordando que ayer o antier mi esposa me está diciendo, yo quiero que nos inscribamos en un programa que tiene la Alcaldía de Bogotá para estos días de salir a limpiar la ciudad. Y mi esposa me dice, nos vamos a inscribir.
había que inscribirse en el Éxito y ella llamó y se inscribió, pues inscribió la iglesia. Entonces ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar a todos los jóvenes y a todos los muchachos para que donde nos diga la alcaldía que hay que ir a limpiar, vamos a ir a limpiar. Nos ponemos la camiseta que diga iglesia bautista o iglesia cristiana, sirviendo en la comunidad. Y ese es un poco el concepto de la teología de la liberación, ¿no? Algunos la han visto más como revolución, yo la veo más como transformación, como visión. Hagamos de la iglesia una acción social que no la tiene la teología actual, ni la moderna, ni la prosperidad, ni la teología bíblica, ¿cierto? Porque nos quedamos un poquito cortos ahí. Antes de ir a las preguntas, pastor, ¿hay otro exponente de la teología de la liberación que de pronto recuerda en este momento? Bullman y Moltmann son dos teólogos muy reconocidos, uno de ellos que trabajó mucho la teología de la esperanza, pensando un poco en la esperanza que el pobre debe tener hacia el futuro. ¿Se desarrolló en Colombia, en Ecuador también? ¿En qué otros países, pastor? ¿Brasil? En toda América Latina, ¿Toda pero América? especialmente uno de los que fueron pilares fueron los brasileros. Y bueno, y en Colombia por los encuentros que se hicieron para desarrollar el pensamiento de la liberación. ¿Y llega a los Estados Unidos, digamos, con las negritudes o puede terminarse que no era teología de liberación? Bueno, hasta donde yo puedo recordar del tema de la teología, los Estados Unidos no recibió bien y es entendible una teología de la liberación, ¿no? Entre los negros norteamericanos, los negros latinos, pues se desarrolló el pensamiento, pero no tuvo mucho énfasis. Es que hablarle hoy al americano de la pobreza, él no la entiende muy bien, él no la entiende. Él entiende pobreza, y eso ha pasado con los países latinos, dar un dinero y ya. Nosotros no consideramos que la pobreza sea dar plata, porque la pobreza hoy no puede generar dependencia, ¿sí? Uno tiene que, al hablar de la pobreza, generar oportunidades para que la gente se autogestione, para que la gente no se quede toda la vida dependiendo de un recurso, sino que la gente con el recurso produzca cambios, transformación y elabore para su propia vida otras alternativas. Entonces que no se quede tanto en la dependencia, ¿no? Generar dependencia. Generar dependencia produce esclavitud. Y por eso es que a veces nosotros los latinos reaccionamos a esos capitales extranjeros, a esos recursos extranjeros, porque nos genera esclavitud y a veces nos genera silencio. No digamos nada porque es el que trae la plata y el que la da. Tenemos un buen ejemplo aquí en Venezuela, ¿no? Con relación a un Estado dador y mire lo que llegamos. Bueno, Martica Giral nos acompaña con una de las preguntas, así que bienvenida a las preguntas, este espacio especial para que el pastor Edgar Castaño nos siga enriqueciendo con esta plática muy interesante. Muy interesante, muy sabrosita. Cierto. ¿Qué papel es el que juega las ciencias sociales en la teología de la liberación? Bueno, como lo dije hace un momento, las ciencias sociales fueron el fundamento para la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene un ropaje bíblico. Por ejemplo, la mayoría de los teólogos se fundamentaron en hacerle un análisis al Éxodo, porque el Éxodo es la liberación como de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Entonces salen los esclavos de Egipto, pasan por el desierto y van a tierra prometida y cambian de vida. Entonces fueron liberados. Entonces mucho del pensamiento bíblico está fundamentado en el Éxodo, en la liberación del pueblo de Egipto. Pero las ciencias sociales le dieron las herramientas, la teología de la liberación. Las ciencias sociales fueron como los criterios científicos para demostrar que la teología de la liberación sí tenía oportunidad, sí tenía futuro. Entonces, la teología de la liberación habla mucho del valor del hombre, de la dignidad del hombre, habla mucho del valor de la tierra, habla mucho del concepto de aprovechar el fruto de la tierra para el bienestar del hombre. Entonces todo eso lo trabaja la sociología, lo trabaja la antropología, lo trabaja la filosofía y hubo mucha relación entre esas situaciones de teología de liberación y sociología, teología de liberación y sociedad, siempre estaban muy unidas, ¿no? Porque su propósito era ese, definir que la sociedad tenía que ser restaurada, tenía que ser liberada, tenía que ser salvada. ¿En qué sentido la teología de la liberación está fundamentada en una relectura de la Biblia? Sí, esa pregunta es muy importante, porque resulta que uno de los cuestionamientos que se le hace a la teología de la liberación es que
la teología de la liberación forzó los textos bíblicos, forzó la palabra para poder justificar situaciones sociales. Entonces, en ese sentido, la teología de la liberación no respetó el texto, ¿cierto? Bueno, cuando yo digo esto, algunos van a decir, ¿cómo se le ocurre eso? Pero realmente cuando uno lee algunas interpretaciones bíblicas de la teología de la liberación, uno se da cuenta que hay unos elementos que no encajan, que no son parte del texto bíblico. Por ejemplo, para los que de pronto estén un poco inconformes con mi posición, decir que la salvación del hombre es una salvación social desde el punto de vista bíblico no es cierto. Lo que habla la Biblia de salvación no es salvación social, es salvación espiritual, es ser librado del pecado, es hacerlo una nueva persona. No importa que las condiciones sociales no sean las mejores. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Hoy, siglo XXI, es importante que la salvación espiritual se traduzca en un estado de vida digna, se traduzca en un estado, en una calidad de vida, porque la vida cristiana no es solamente levantar las manos, pero irse al otro extremo tampoco es así. Y la teología de la liberación en algunos teólogos se fueron a algún extremo. Por ejemplo, hay teólogos de la teología de la liberación que no aceptan los milagros, porque es que la teología de la liberación desde el punto de vista social que me preguntaba Marta, no puede aceptar milagros, porque la transformación de sociedad, el que un hombre salga de la pobreza, no es un milagro, es un hecho histórico, ¿sí? Y de hecho algunos teólogos de la liberación no aceptan al Jesús que nosotros hablamos, el Jesús espiritual, sino el Jesús histórico. Es decir, el hombre que vino a la tierra, hizo cosas, hizo cambios, murió, pero no va a volver. Es este Jesús histórico. Y muchos de los principios de la teología de la liberación están fundamentados en el Jesús histórico. Entonces, asimismo, nos piden que hagamos lo mismo, es decir, que nuestra posición sea humanista, ¿sí? No espiritual, sino hagamos cosas humanas, hagamos cosas concretas. Y líderes religiosos que llegaron a un momento que se cansaron de que pensáramos solo en lo espiritual, decidieron hacer una transformación social. De ahí viene Camilo Torres, el cura, el espiritual, que dijo, ya no creo en esto hay que cambiarlo con el fusil. Y entonces desde ahí comenzó la guerrilla desde ahí viene el tema de la guerrilla, ¿no? Fíjese dónde surge la guerrilla, surge del mundo de lo espiritual, surge del mundo de un cristiano insatisfecho, ¿no es cierto? Entonces por eso yo digo que no hicieron una buena interpretación, una buena exégesis de la palabra. Pero ese punto es interesante, pastor, porque evidentemente pues, está Camilo Torres y pues siguiente, el cura Pérez, muy seguidor, ¿no?, de Camilo Torres, como que toma esta bandera allí al frente del ELN. En un momento, una oportunidad, vi a Chávez diciendo Jesucristo es el primer revolucionario, ¿no? Algo así. Digamos, ellos tomando estas banderas de la teología de la liberación, como aplicarlo a sus sistemas de gobierno. Sí. O sea, lo dice Chávez, digamos, desde el punto de vista marxista, pues no materialismo dialéctico, porque pues el materialismo sí es totalmente ateo, ¿no? Pero aceptando, digamos, el concepto de Dios, ¿no? Y de religión inclusive, ¿no? O sea, ¿cómo se mueve esto, pastor, a nivel, por ejemplo, de Camilo Torres, ¿no?, del cura Pérez, pues que es la máxima representación de la teología de liberación en nuestro país, ¿no? Y el surgimiento, como usted lo decía, las guerrillas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando un pueblo tiene tanta pobreza, tanta desigualdad, tanto dolor, un pensamiento como esto de la teología de la liberación encaja muy bien. Entonces, porque la teología de la liberación se vuelve una teología de esperanza. Yo puedo salir, yo puedo cambiar mi condición de vida, y la gente le invierte a eso tiempo, energía, estudio, preparación, irse al campo, irse al monte, años, porque están pensando que esa es la esperanza, el cambio, la transformación. Y pues desde el punto de vista cristiano, nosotros creemos que si el hombre cambia por una relación con Dios, puede cambiar su contexto. Este no es un tema global. Yo no puedo cambiar el mundo, pero yo sí puedo cambiar mi mundo, mi pedacito, mi terreno. Si tú cambias tu terreno, entonces podemos lograr cambiar el mundo completo. Pero ese es el principio que la Escritura plantea, ¿no? Que
la transformación empiece por uno, que el cambio empiece por uno. Y ese cambio se va volviendo una relación cíclica, una relación global, y al final se convierte entonces en una transformación de nación, ¿no? Real, ¿no? Real, que sea real. Bueno, pastor, usted nos comentaba respecto a la interpretación que se tiene en la teología de liberación y nos estaba hablando de la eisegesis. Si nos puede, por favor, aclarar más acerca del tema, que si la teología de la liberación es más una exegesis o una eisegesis. Ok, sí, son dos palabras un poquito complicadas, ¿no? Complicadas, pero sí. pues sí, estuvimos hablando del tema. Normalmente en la interpretación bíblica hay una corriente que llama la exégesis. Es decir, la exégesis significa yo cojo el texto y extracto lo que el texto dice, ¿cierto? Entonces, si el texto dice la paga del pecado es muerte, entonces yo extracto el concepto que cuando yo peco, muero, ¿cierto? Y hay dos muertes, pues la muerte física, pero la muerte que está hablando ahí es la espiritual. Entonces yo comienzo a hacer exégesis, ¿cierto? Cuando leo que Pablo, y dice, y Pablo tenía un aguijón en la carne por la cual ha orado 3 veces y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Entonces la exégesis, ¿cuál es? Pablo tenía un problema, ¿sí? Esa es la exégesis. ¿Qué problema? Entonces comienza la investigación, si era un problema de las manos muy gruesas, porque él tuvo que conseguir un amanuense, no alguien que le escribiera y él le dictaba las cartas, pues. O fue un problema de la vista, puede ser un problema físico, pero otros dicen, Pablo tuvo un problema de pareja, porque cuando uno lee alguna de sus cartas, él dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, buena le sería al hombre no tocar mujeres. Y Pablo, ¿por qué dice eso? Como que estaba como traumatizado, como que ha tenido un problema, una crisis de pareja, y uno sigue leyendo por ahí, ¿no? Y la mujer sométase a su marido, y, bueno, y uno dice, y Pablo opina de matrimonio, pero él no tenía esposa, pero luego uno dice que Pablo pertenecía al Sanedrín, y una condición para pertenecer al Sanedrín era ser casado. Entonces uno dice, wow, ¿sería que se casó y se divorció? Entonces todo eso es exégesis, investigación, ¿correcto? ¿Dónde está la eisegesis? Es que yo no saco el texto, sino que yo le pongo al texto. Entonces la misma persona que lee, y Pablo tiene un aguijón en la carne, dice, wow, a Pablo lo picó una avispa. Le está poniendo un contenido que no es real. O cuando Pablo le dice a Timoteo, que está en la cárcel, le dice, vaya por favor y me trae, ayúdeme trayéndome, bueno, primero tráigame a Juan Pablo, a Juan Marcos, con quien yo tuve un problema allá en Hechos, ¿cierto? Y lo bajé del barco porque me molestó, porque no fue valiente y se bajó del barco. Pelearon, ¿cierto? Bueno, y tráigame los libros, ¿sí? Y tráigame los pergaminos. Ah, y por favor tráigame el capote. Entonces alguien dice, uy, Pablo era torero. Ahí hay una eisegesis, porque no, el capote no era porque Pablo era torero, era una cobija. Era un cobertor, era algo, además él estaba en la cárcel, estaba viejo, y usted sabe cuando uno se va volviendo viejito, no sé, algunos de ustedes no aquí sabemos. si han experimentado eso, le da más frío que a los jóvenes, ¿no? Ya uno comienza a andar con mucha chaqueta, muy cubierto, porque ya los huesos se enfrían un poco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre exégesis, sacar del texto lo que dice el texto, y exégesis, poner a hablar la Biblia lo que la Biblia no dice, y eso hay mucho hoy. Gente diciendo lo que la Biblia no dice, yo me imagino, yo pienso, y les encanta libros donde hay la mayor posibilidad de inventar, como el Apocalipsis, los libros que llamamos de literatura simbólica. Apocalipsis, en el Antiguo Testamento está Zacarías, Jeremías, hay mucho libro que nos permite como imaginar, y hay gente que es feliz imaginando, ¿cierto? ¿Cómo sería el reino de los cielos? Imaginan, ¿cierto? Entonces dicen, como el reino de los cielos es como mar de cristal, sus calles de oro. Entonces la gente dice, wow, las calles de oro. Son simbolismos de la belleza que puede ser el reino de los cielos, pero no es que haya unas calles de oro, no existen. Entonces en ese sentido nosotros tenemos que ser más estudiosos del texto bíblico.
Y para estudiar el texto bíblico, definitivamente, así no sepamos del tema, hay que irse un poquito a las lenguas originales, al griego y al hebreo. Y como uno no se lo sabe, pues hay gente que le ayudaba a traducir. Y hay traducciones de la Biblia en griego, hay traducciones de la Biblia en hebreo, y uno ahí se va sosteniendo, fortaleciendo en la exégesis bíblica, que es clave para ustedes que son estudiantes de teología, es clave eso. Pastor, y referente a la teología de la prosperidad, de la liberación, que bueno, usted lo homologa, lo que ha hecho un sector de la iglesia cristiana, determina que esa teología hacía lo contrario, o sea, agregaba al texto. Sí, la teología de la liberación en algunos apartes, como les di ejemplo del concepto de salvación, hace una interpretación que no es la correcta. Porque bueno, su enfoque, y es la pregunta que hizo Marta al principio, su enfoque no estaba en la Biblia, sino en la sociología. Entonces aquí no preguntan qué dice la Biblia con respecto a la liberación, sino qué dice la sociología con respecto a la liberación, y así le hacemos una aplicación a la Escritura. ¿Sí? Eso era más o menos. Puede pasar también hoy con cualquier cosa, con cualquier carrera que tengamos. Por ejemplo, yo como psicólogo tengo muchos cuestionamientos a veces, porque la gente dice que lo que yo predico no es tanto lo que dice la Biblia, sino lo que dice la psicología. Y yo descubrí que la Biblia es un manual de psicología. Es al contrario. Cuando yo voy a la Biblia digo, wow, esto lo aprendí en la universidad y está aquí. Por ejemplo, mire, cuando uno lee a Job, allá finalizando Job, los últimos capítulos, dice que Job, que Dios, dice que los amigos de Job vinieron y lo vieron tan adolorido, dice, y 7 días estuvieron en ceniza como sentado con Job y no le hablaban ninguna palabra debido al dolor. Eso dice Job. Yo le puedo dar el texto. Listo. Cuando uno va a la psicología dice, cuando una persona está en crisis, en dolor, esté muy afectada y ha tenido una pérdida, no le hable. Quédese callado. El mejor apoyo para una persona en crisis, en dolor, en pérdida, es acompañamiento, en silencio. Dice la psicología, pero ya un libro como la Biblia, 2000 años antes, está diciendo, guarde silencio. Entonces yo digo, ¿quién está enseñando a quién? La palabra me está dando las herramientas para fortalecer una carrera, una actitud, unos pensamientos, una inclinación, como en el caso mío de la psicología. Es al contrario. Pero en la teología de la liberación se hizo a la inversa. Yo voy a la sociología para aplicárselo a la Biblia, y era la inversa. Claro. De acuerdo como a los propios intereses, ¿no? Exactamente. Nidia. Bueno, pastor, yo quería hacer una pregunta. ¿En qué sentido la teología de la liberación está relacionada con el marxismo y el comunismo? Muy estrecho la relación. De hecho, muchos de los teólogos de liberación fueron practicantes marxistas y comunistas, ¿no? Ustedes saben, el pensamiento marxista y el pensamiento comunista tiene que ver con igualdad de derechos, igualdad de recursos, ¿cierto? Y algunos, fíjese que ahí donde veo otra vez el forzar los textos. Cuando la Biblia dice, y los cristianos tenían todas las cosas en común, la interpretación de la teología de la liberación es que ahí había comunismo. No, ahí no había comunismo. Porque para el comunismo el tema era que todas las cosas fueran en común, ¿cierto? Pero usted va ahora a los países comunistas y no todos tienen las cosas en común. Los pobres tienen las cosas en común. Los alimentos son en común, los zapatos son comunes, la ropa es común. Pero los líderes del marxismo y del comunismo, Fidel Castro no tiene lo mismo que el pobre. De hecho, cuando uno va a La Habana, hay una gran diferencia entre La Habana, digamos, vieja o La Habana pobre y La Habana de los turistas. Un turista tiene de todo. Tiene jabón, tiene crema, tiene atención, tiene agua. Pero vaya usted. Entonces no es un comunismo real, es una manipulación. Lo mismo que sucede hoy en Venezuela. La gente tiene que hacer fila para conseguir una bolsa de arroz. Pero yo pregunto, ¿la gente de gobierno hace fila? ¿Cómo consiguen ellos la bolsa de arroz? ¿Cómo consiguen cómo llama la harina pan? ¿Cómo la consiguen? Entonces, el comunismo
de la iglesia. Y otro factor, el comunismo de hecho era un comunismo por amor a la comunidad, no era por igualdad. O sea que el comunismo de Venezuela o el comunismo de Cuba no es por el amor de Dios manifestado en los seres humanos, sino por la igualdad social. Además se habla que Fidel Castro es uno de los hombres más ricos del mundo. Imagínense. Pues tan así que tiene una isla, ¿no? Sí, Con casi 15 millones de habitantes. La isla de Cuba. Porque no es pequeña. Martica Giral. Pastor, ¿nos puede decir cuál es la relación que existe entre la teología de la liberación y la salvación? Ok, sí. El tema de la teología de la liberación como salvación no es la misma de la escritura. El tema de la teología de la liberación es la salvación de las condiciones sociales de un ser humano. Es decir, y por eso la teología de la liberación de alguna manera alimenta la revolución. Porque la única manera de sacar a un ser humano de la pobreza, de la esclavitud, de la falta de oportunidades, es liberarlo de esa situación. ¿Y cómo lo liberamos de esa situación? Bueno, siendo revolucionarios contra el Estado. Porque quien tiene a la persona así es el Estado. Y si no lo puedo liberar porque no tengo democracia, entonces lo va a liberar a través de la violencia, a través de los fusiles, a través de la guerra. ¿Sí? Y eso es lo que quiere hacer hoy la guerrilla colombiana. Llegar al poder para liberar al ser humano de la pobreza, del dolor, de la falta de repartición de la tierra con justicia. Pero vaya que cuando estén en el poder a ver si lo hacen. Se les olvida, como a todo el mundo, ¿no? Se le olvida la razón por la cual llegaron allí, ¿no? Y bueno, y esperamos en Colombia que no tengamos que vivir una etapa del comunismo o un país comunista, porque creo que sería muy terrible para nosotros, muy difícil, porque nosotros estamos enseñados ya a vivir en otro sistema. Pero pastor, usted que ha estado metido en el proceso de negociación con relación al acuerdo que se firmó en La Habana, ¿no? Que se concretó aquí en Cartagena, ¿usted qué piensa de eso, de la posición de un partido político que es muy conocido que habla de castrochavismo, ¿no? ¿Sería posible, en cierta forma, que las FARC con un poderío económico y ya pues también político pueda llegar a gobernar a Colombia con ese formato? Bueno, Oscar, yo le hice esa pregunta al presidente de la República estando de frente en una reunión de 10, 15 pastores, el presidente, el Ministerio del Interior, un general allí que ha estado también en La Habana, que no me acuerdo ahora el nombre. Yo le dije, presidente, mire, uno de los temores que tenemos en Colombia es que la FARC llegue a tomar el poder y este país se convierta en comunista. Él me miró y me respondió lo siguiente, lo recuerdo bien. Me dijo, mire pastor, ¿cómo creen ustedes que siendo yo la persona que le tumbó a la guerrilla los dos cabecillas más grandes, cuando yo estaba al frente del Ministerio de Defensa, voy a estar de acuerdo que la guerrilla gobierne este país, que sea comunista? ¿Cómo siendo yo de tradición conservadora, de ser una persona que siempre ha tenido valores muy conservadores, voy a estar de acuerdo con personas que tienen un pensamiento de tanta liberalidad o libertad como la guerrilla? Yo no creo, eso no es posible, eso no va a ser posible en un país como este, dijo él. Y entonces, que es un burgués también, ¿no? Eso me quiso decir, sí, sí. Yo que vengo de una familia, claro. ¿Cómo voy a querer que esto se convierta en comunista? Sí, yo le creí el discurso, por supuesto. Pero entonces ahí mismo yo le pregunté, bueno, presidente, ¿cómo cree usted que yo voy a creer lo que usted me dice? Si usted le está entregando a la guerrilla 31 emisoras rurales para que hagan su exposición, su adoctrinamiento de su política, que va a ser una política comunista. Claro. ¿Cómo cree usted que yo puedo pensar que no, cuando se le está dando en el Tratado de La Habana, en el Acuerdo de La Habana, se le está dando 8 curules sin que nadie vote por ellos, derechito, a sentarse para gobernar? Entonces, les dio curul por prisión, ¿no? Sí, exacto, sí, por año de prisión. Sí. Entonces él me dice, pues usted tiene razón, pero yo le voy a decir algo, ¿yo qué más les negociaba?
O sea, ¿con qué llega a decirle negociemos? Yo no puedo llegarle a decir negociemos sin nada. Y le voy a decir una cosa, pastor, me dijo él, 8 curules en 100, creo que me dijo en 200, no me acuerdo ahora, 142 políticos, 142 curules, eso no es nada, ellos van a quedar en nada, lo dijo él. Yo la verdad creo que la guerrilla no va a tener oportunidad en este país, pero quiera. como los seres humanos somos tan cambiantes, también hay un peligro ahí, siempre va a ser un riesgo. ¿Por qué creo que no? Porque la gente no tiene buen recuerdo de la guerrilla en esta nación, o sea, ellos no hicieron historia para decir, hay gente que está interesada en el pueblo, el secuestro, la extorsión, el matar tanta gente, ¿cómo llama eso? Los daños de lesa humanidad. Genocidios. Eso la gente, espero que no lo olvidemos en Colombia y nunca yo daría mi voto a una persona que ha hecho tanto daño a la nación, así esté asentada. Pero es que afirman que pondrían una persona, ¿no? No sería Piedad Córdoba, ya que le levantaron su restricción para ejercer cargos públicos, pero sí estaría, por ejemplo, el senador Robledo, que ya lanzó su candidatura. Bueno, en ese sentido... Ese es el tema que es muy peligroso, ¿no? Claro, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer una pedagogía para enseñarle al pueblo colombiano quiénes son los que están allá, a quién representan. Que hoy la iglesia está mucho más consciente que hace un mes, porque claro, la iglesia es una antes del plebiscito y ahora es otra después del plebiscito. Ahora la iglesia tiene mucho más conocimiento, sabe muchas más cosas, está más enterado, programas como estos, preparaciones académicas como estas están poniendo a la iglesia en un nivel de que ya no creemos cualquier cosa, y eso tiene su valor. Hablamos allí extra micrófono precisamente de las vigilias de oración de las FARC. Entonces eso a mí me tocó, ¿no? Dijo, pero ¿cuál es la intención? ¿Realmente se han acercado a Dios como lo afirma Martín Stendhal? ¿O es una estrategia para camuflar el tema religioso? Porque lo lideraban pastores, ¿no? De iglesias cristianas, ese era el tema, ¿no? Vigilias de oración en los lugares de concentración de las FARC con toque religioso. Entonces, ¿qué se está moviendo? O sea, se están acercando, digamos, al movimiento como tal de la teología de la liberación, ¿o qué están pretendiendo? ¿No? Pero eso no es gratuito. Entonces, la pregunta es, ¿una conversión real? ¿Es creer en Dios de corazón, en una transformación a nivel de la deidad, o es una estrategia política? Pues hasta donde yo sé, hay algunas experiencias espirituales entre los guerrilleros, en la guerrilla, ha habido acercamientos con líderes cristianos, ha habido tiempos de oración. Eso yo diría que es una puerta que Dios está abriendo en esos espacios. Por otro lado, es probable que sea una estrategia para decir nosotros sí estamos creyendo, mire que estamos haciendo vigilias de oración. Yo creo que hay dos cosas acá importantes. Una, quienes han estado allí pueden darnos como la explicación de cómo han sentido la experiencia, si es una experiencia genuina o no. Y dos, algo que tenemos nosotros que va a ser muy difícil que ellos nos engañen, se llama el don del discernimiento. Cuando uno dice, yo siento que esto no es de Dios, ¿sí? Eso para mí es clave. Entonces, de alguna manera, estas personas no saben a quién se están enfrentando. Nosotros no somos personas fáciles de engañar. Nos pueden dar vueltas por un ratico, pero después nos damos cuenta de dónde estamos porque tenemos un Dios que nos ha dado la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, yo sí tengo, y creo que el programa del lunes festivo habíamos hablado un poquito de eso, mi esperanza que si la guerrilla se junta, se agrupan en estos veredas, en estos conceptos veredales, estos campos veredales, una cosa que puede hacer la iglesia y que yo estoy tratando de que lo identifiquemos en el momento que se dé, es qué iglesias hay cerca a los espacios veredales, a los grupos veredales, y comenzar a hacer atención espiritual a esos guerrilleros que están allí quietos, que no están trabajando, que están sin agenda, y ese puede ser un buen terreno para que líderes preparados, líderes orientados, líderes que saben cómo se hace el trabajo,
puedan tener la oportunidad, y lo que le vamos a decir al gobierno, denos la oportunidad de entrar a los espacios veredales para hablar de la palabra de Dios a los guerrilleros. Posiblemente algunos van a decir, aquí no queremos ni un evangélico, pero habrán otros, como Dios hace la obra, ¿no?, que van a decir, bueno, entre. Igual que pasa en las cárceles, hay directores de cárceles que no nos dejan ni asomar a la puerta, pero otros directores de cárcel que dicen, vengan, hablen a los presos, porque cuando ustedes vienen, los internos se cambian, se transforman, son más juiciosos, trabajan más, se comportan bien. Entonces eso puede ser un factor muy importante para nosotros. Y el punto lo ponen ellos, con las vigilias de oración. O sea, si están aceptando, ¿no?, esa es una buena oportunidad. Que ore Dios. ¿Se decolaría algo con respecto a eso? Estamos en eso, lo que queremos es definir dónde van a quedar los espacios veredales para comenzar a ubicar las iglesias que estén cerca, y queremos entrenar a los pastores, que tenemos organizaciones especializadas en el tema, como Puertas Abiertas, Open Door se llama, o Visión Mundial con los niños, o tenemos también la Comisión de Vida, Restauración y Paz de SEDECOL, que ya saben cómo se hace ese trabajo. Pero eso sería excepcional, porque hay unos detractores que dicen que se critica mucho a la Iglesia Católica por los hierros que comete, pero también se critica a la Iglesia Cristiana por todas las cosas buenas que no hace, ¿no? Esa es parte de la vida, ¿no?, que nos critican si hacemos y nos critican si no hacemos. Siguiente pregunta, Bueno, la doctora pastor, Nidia. esta es una última pregunta. Yo le quería preguntar si es necesario la existencia de una teología de la liberación o una teología bíblica. Yo creo que es importante que hoy le hagamos énfasis a una teología de liberación con énfasis en la Biblia. Teología de la liberación con énfasis en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la liberación social? La Biblia tiene aspectos sociales muy importantes, ¿sí? Jesús habló mucho del pobre también, ¿cierto? Pero tiene que estar fundamentado en la Escritura, haciendo exégesis, ¿no? Yo diría que por ahí puede ser el camino, y creo que es un buen tiempo, porque hoy tenemos mucha gente en la iglesia inquieta con el tema social, ¿sí? Y la iglesia está entrando en estos temas, entonces es un buen momento como para recuperar algunos de las normas, de los principios, de los pilares de la teología de la liberación. Bueno, pastor, pues inicialmente vemos la teología de la liberación permeada por el marxismo. ¿Usted qué le rescata como posible, como bueno, como agradable? Recuerda usted, pues, en su época donde la veía como una posibilidad, a este tiempo ya de madurez, de conocimiento, de experiencia, ¿determina que hay algo interesante que usted le pueda rescatar a esta teología? Sí, sí. Yo rescato, la palabra que uso para eso es, debemos practicar una teología de dos manos. En esta mano la Biblia, la palabra de Dios, y en esta mano el pan físico. ¿Sí? Eso para mí sería un complemento perfecto. Las iglesias que hablan de la espiritualidad, de la oración, del perdón, de la restauración, eso es lo espiritual. Pero la mano física, o la mano del pan físico, es la iglesia que habla de la restauración social. Es decir, en esta guerra que hemos vivido de más de 50 años ahora, hay personas que tienen que ser restauradas socialmente. Es decir, devolverle su tierra, ¿sí? Volverle a permitir que el campo florezca, ¿sí? Pero no dejemos de orar, de leer la palabra, de abrazarnos, de cantar. Yo llamo el evangelio de dos manos, ¿no? La palabra y el pan. Y ese fue el evangelio de Jesús, cuando la alimentación de los 5,000. Pero también Jesús, me gusta mucho la figura. Al otro día cuando vinieron, Él les dijo, ¿por qué vienen? ¿Vienen a comer pan otra vez? No hay. Aquí no hay pan, váyanse. O sea, porque es que este tema de lo social y nos pasa, ¿no? A veces nuestras iglesias se llenan de gente, nosotros tenemos un programa social y la gente viene porque hay comida, porque hay pan, porque hay ropa, porque hay baño, y viene y viene y viene y no tiene un cambio. Entonces hay que decirle, no, yo no le puedo dar más. No, pero usted que es evangélico, usted que es pastor, ¿cómo no me va a dar más? No puedo darte más. Ahora, aquí hay una cosa que yo quisiera decir muy importante. Para nosotros como iglesia, para ustedes, cristianos, darle pan a una persona no lo convierte. La idea que yo tengo es la siguiente: nosotros no podemos comprarle la salvación a alguien con un pan.
Y usted haga un análisis en la iglesia y verá que la mayoría de la gente dice, no, pero ¿para qué les damos si ya no se convierten, no vienen a los cultos, no asisten, lo que hacen es comerse el pan y no vuelven? Yo digo siempre, si vas a dar el pan, no lo compres en la fe, dáselo. Y si no vienen, que no vengan, porque el objetivo no fue ese. El objetivo fue levantar a esa persona de su crisis social, de su hambre de momento tal vez. Entonces yo lo hago con alegría. Nosotros atendemos este mes de diciembre, todos los 25 de diciembre, más de 200 personas. La Iglesia Bautista Central, ¿no? Sí, señor. Usted va los domingos, el 25 de diciembre, cualquier 25 de diciembre del año y nos va a encontrar ahí. 200 personas haciendo fila. Les damos pan, les damos un almuerzo elegante, en leña. Les damos cuidado médico, o sea, tenemos unos médicos ese día y corte de cabello. Y el domingo siguiente llegan 3 o 4 de esos 220. A los 8 días llegan 2, a los 15 días ya no viene nadie más. Entonces la gente me dice, pastor, ¿y para qué nosotros hacemos tantos sacrificios si la gente no sigue a Cristo? No hay fruto. Mi tarea no es que la gente se convierta porque le damos un pan. Más bien que la gente sienta el amor de Dios. Eso Y es. punto. Si no se convierten, allá ellos y el Señor. Pero van a tener un recuerdo. Esos evangélicos de esa iglesia tienen amor. Y para mí esa es la tarea que Dios nos ha dado. ¿Cierto? Y ahí estamos. Pastor, Entonces por eso yo digo que son dos manos. Ya terminando, yo homologaba o pensaba, ¿no? De dónde surge la teología de la liberación, y pensaba en el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío esperaba un libertador, ¿no? Que viniera en un caballo blanco y que lo rescatara del imperio romano, ¿no? Y ese era el Mesías que estaban esperando. Pero pues llega un hombre humilde, ¿no? Digamos, contradictorio a todo lo que ellos pensaban, ¿no? Y que realmente, o sea, Jesús vino a libertarnos del imperio del mal, ¿no? Sí. Y no del imperio romano. Eso trascendía para toda la humanidad. Vea yo como una similitud en ese aspecto, ¿no? El Señor viene a libertarnos inicialmente es del tema espiritual, ¿no? Ese es el principio. Del dominio que Satanás tenía sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces lo vería muy distante de pronto a lo que plantea la teología de la liberación, a decir que no, que es a nivel de provisión total, ¿no? Sí, lo que pasa es que la teología de la liberación invirtió los papeles. Primero salvación social y después la espiritual, para nosotros a la inversa. Primero salvación espiritual y esa produce transformación social. Por eso yo digo que el Evangelio no rompe las culturas. Eso es muy importante, el Evangelio no rompe las culturas. Nosotros tenemos que respetar las culturas, pero el Evangelio sí transforma la cultura. Eso tiene que tener en cuenta ahora los misioneros. Uno no puede llegar, usted llega ahora al mundo musulmán a romper la cultura y le rompen el cuello aquí. Tiene que llegar a transformar. Por eso hoy se está exigiendo que el trabajo misionero vaya acompañado de una vocación, que usted sea médico, panadero, enfermero, cualquier cosa que usted pueda contribuir a la comunidad para que pueda hacer contacto con la gente. Pastor Edgar Castaño, muchas gracias por su participación, Con mucho por gusto. estar atento a colaborarnos siempre, a Martica, a Nidia en las preguntas, a don Harry Julián Carvajal, está también Juanes en la parte técnica, en la dirección el pastor Ismael Infante. Oiga, un equipo impresionante, los pastores Omas Castiblanco en la intercesión, oiga, pleno, así que abierto, muchas gracias. Teología de la Liberación, pienso que ya tenemos idea, ¿no? Sí, sí. Bastante importante esta conferencia para que tengamos presente y qué es lo que se está viviendo en nuestra nación, qué se puede mover y cómo, digamos, hay unas estrategias que están determinadas hace tiempo atrás, ¿no? Más de 50 años atrás aquí a nivel de nuestra nación, y que podemos estar reviviendo, que podemos ver que están tomando fuerza nuevamente, ¿no? Así que Con muchas mucho gusto. gracias, pastor. Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá y bueno, una próxima aquí estaré. Muchas gracias, pastor. Y a ustedes, amables televidentes, nos reencontramos en una próxima oportunidad.